Fundamentos físicos de ultrasonido y ecografía. El ultrasonido es una onda similar al sonido, pero de muchísima mayor frecuencia, razón por la cual los humanos no podemos escucharlo. La frecuencia de una onda es el número de oscilaciones por segundo. En el caso del sonido, su frecuencia está comprendida entre 20 y 20.000 oscilaciones por segundo. El oído humano es más sensible al rango comprendido entre 2000 y 5000 hercios, y no todas las personas son capaces de escuchar a partir de 15.000 hercios. Las frecuencias típicas del ultrasonido son miles de veces mayor que las del sonido. El ultrasonido empleado para la ecosonografía está entre 3 y 50 millones de hercios. Las ondas de sonido y de ultrasonido hacen que las partículas que conforman el medio de propagación oscilen alrededor de su posición original en la misma dirección que se mueve la onda. Por esta razón se les llama ondas longitudinales. En cambio, en las ondas transversales, como las que ocurren en una cuerda tensa, el movimiento oscilatorio de las partículas es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. A mayor intensidad de una onda, mayor es su amplitud máxima de oscilación A. Toda onda se caracteriza por tener una velocidad de propagación v, una frecuencia de oscilación f y una longitud de onda lambda. La velocidad de la onda de ultrasonido depende del medio en que se propaga. Es mayor en los sólidos que en los líquidos, y en los líquidos mayor que en los gases. Es la fuente generadora la que fija la frecuencia de la onda. La longitud de onda lambda queda determinada por el cociente de la velocidad de propagación v o v dividido entre la frecuencia f. La velocidad de propagación del ultrasonido depende principalmente de la densidad del medio en que se propaga. Es miles de veces mayor en el interior del cuerpo humano que en el aire. Se toma como velocidad promedio de propagación en los órganos y tejido humano el valor 1540 metros sobre segundo. La impedancia acústica es otra propiedad característica del medio en que se propaga el ultrasonido y nos indica la resistencia del medio al paso de la onda. Para calcular la impedancia Z, simplemente se multiplica la densidad ρ del medio por la velocidad v de propagación del ultrasonido en ese medio. La unidad Sistema Internacional de la impedancia acústica es el rails, y en el tejido y en el hueso es del orden de los millones de rails o megarrails. La impedancia se interpreta como la inercia o resistencia que tiene un determinado tejido al paso del ultrasonido. El hueso tiene una impedancia de casi 7 megarrails, mientras que el músculo un poco menos de 2 megarrails.
Como veremos, las ondas se reflejan en la interfase de dos medios con distintas impedancias. Acabamos de ver cómo una onda se refleja cuando pasa de un medio de menor impedancia a uno de mayor impedancia. Nótese que la onda reflejada se invierte. La intensidad de la onda reflejada respecto de la onda incidente es el coeficiente de reflexión, el cual se calcula con la fórmula mostrada. Cuando la onda pasa de un medio de impedancia 2 megarraíls a otro de 7 megarraíls, el 30% de la onda se refleja, mientras que el 70% se transmite. Similarmente, cuando una onda pasa de un medio de mayor impedancia a otro de menor impedancia, también ocurre una reflexión en la interfase, pero esta vez la onda no se invierte. Cuando se pasa de un medio de impedancia mayor 7 a otra menor 2, el coeficiente de reflexión es 30% y el de transmisión 70%. Veamos ahora los coeficientes de reflexión y transmisión en varias interfaces del cuerpo humano. En primer lugar, vemos que cuando una onda de ultrasonido que viaja por el aire llega al tejido blando, como la parte exterior del vientre, ocurre una reflexión casi total de la onda, con la consecuencia que prácticamente no penetraría al cuerpo humano. Para evitar esto, entre la fuente de ultrasonido y el vientre se coloca un gel cuya impedancia acústica es semejante a la del tejido humano. De este modo, se logra que la onda penetre prácticamente sin pérdida al interior del cuerpo. Nótese que entre el tejido y la grasa, o entre la grasa y el músculo, la intensidad de la onda reflejada es apenas 1% de la onda incidente. En cambio, entre el músculo y el hueso, la onda reflejada es casi 36% de la onda incidente. El transductor es el elemento que produce y recibe los pulsos de ultrasonido. Se le llama así porque este elemento transforma las ondas de voltaje eléctrico en ultrasonido y viceversa. La figura muestra diversos tipos de transductores. Un pulso de ultrasonido que se propaga en el cuerpo se refleja en cada interfase debido al cambio en la impedancia acústica. Donde la diferencia de impedancia es mayor, la intensidad reflejada R también lo es. La piezoelectricidad. La piezoelectricidad es la propiedad de algunos cristales, como el cuarzo, que cuando se tensa o comprime, produce un pequeño voltaje. La piezoelectricidad también funciona a la inversa. Si se aplica voltaje al cristal, este se comprime o se tensa. Los transductores de ultrasonido funcionan con cristales piezoeléctricos, ya que pueden transformar los pulsos eléctricos en vibraciones de alta frecuencia que se propagan en los cuerpos materiales que estén en contacto. Además, el mismo transductor convierte las ondas de presión de las ondas reflejadas que llegan de retorno hasta él en pulsos eléctricos. El escaneo para exploración con ultrasonido más sencillo y básico es el escaneo axial. Consiste en enviar un pulso o un tren de pulsos
de ultrasonido en cierta dirección o eje y luego se reciben los pulsos reflejados en cada interfase del camino del rayo. Como el transductor convierte los pulsos de ultrasonido recibidos en señales de voltaje, es posible visualizarlos en un osciloscopio. El eje horizontal es el instante en el que el pulso fue recibido. Este tiempo es proporcional a la distancia recorrida por el pulso, de modo que la posición de los pulsos en el gráfico nos indica la profundidad de las estructuras encontradas a lo largo del camino del rayo. Donde la altura de los pulsos es mayor, allí se ubican estructuras más densas, como los huesos. El mismo registro puede llevarse en una pantalla, donde la intensidad del pulso se representa mediante una escala de grises. Donde el pulso es más intenso, el punto es de un gris más claro. Si se quisiera tener una idea del contorno de las estructuras internas del cuerpo, sería necesario enviar varios rayos de ultrasonido. Es por esta razón que los transductores poseen un arreglo de celdas piezoeléctricas que permiten mandar y recibir varios rayos de ultrasonido. Cada celda consta de un cristal piezoeléctrico montado sobre una base y una capa de acoplamiento. La animación ilustra cómo se produce una imagen bidimensional de las estructuras internas del cuerpo. Si se hace un barrido con haces de rayos ultrasónicos en alguna zona del cuerpo y se representa en una pantalla los pulsos reflejados en cada línea del haz, se puede entonces visualizar el contorno de las estructuras internas. Para finalizar, veamos el ecosonograma de un feto en el vientre materno.